Bueno, vamos a hablar de lo que se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado, que es una situación que se da en el modelo keynesiano simple, en una situación de economía cerrada, por ejemplo, y un sector público con impuestos autónomos. En realidad, lo que se llama multiplicador del presupuesto equilibrado es una situación que en la práctica es difícil que se dé, pero teóricamente sí que tiene sentido en este modelo. Lo que ocurre, de forma breve, es que si el gobierno hace un incremento de gasto público en la economía y ese incremento de gasto lo financia en su totalidad con una subida de impuestos, el déficit público no se va a ver alterado porque lo que se incrementa el gasto se financia de la misma manera con impuestos, con lo cual el déficit sigue siendo el mismo que había antes o el superávit que hubiera, pero no cambia el déficit. Sin embargo, esta política que para el sector público pues no le supone ningún trastorno, vamos a demostrar cómo en la economía sí que origina un incremento en la renta o en la producción. Por lo tanto, tiene un efecto positivo a nivel global de la economía, siendo que el sector público pues no cambia el saldo de sus cuentas. Vamos a empezar poniendo las ecuaciones del modelo keynesiano simple, empezando por el consumo. El consumo adopta la forma habitual de la función de consumo keynesiana, consumo autónomo más una propensión marginal a consumir que influye en la renta disponible. La renta disponible, a su vez, pues en nuestro modelo va a ser la diferencia entre la renta total y los impuestos, donde los impuestos son autónomos, por tanto t igual a t sub 0. El segundo elemento es la función de inversión, que en este modelo keynesiano simple suponemos de forma simplificada que es autónoma. Y finalmente tenemos el gasto público, que es una variable exógena que viene determinada fuera del modelo. Entonces, como decimos, en este caso tenemos que suponer que se produce un incremento de gasto público financiado con una subida de impuestos, con un incremento en t sub 0, de la misma cuantía que el incremento de gasto. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que va a ocurrir es que el incremento de G, exógeno, es igual al incremento de t sub 0. Por lo tanto, en este caso lo que va a ocurrir es que el incremento del déficit es igual a 0, porque el incremento de G es igual al incremento de t. Vamos a ver cuál es el efecto sobre el modelo. El modelo inicialmente partiendo de que la renta es igual a la demanda agregada, que es la suma de los tres elementos consumo más inversión más gasto público, sustituyendo las funciones, tenemos C sub 0 más C sub I por I menos T sub 0 más I sub 0 más gasto público exógeno. Ahora vamos a tomar incrementos en las variables T sub 0, gasto público y naturalmente en la renta, ¿de acuerdo? Porque es la única variable endógena que varía. Los parámetros del consumo autónomo, la propensión marginal a consumir y la inversión exógena no cambian, por lo tanto sus incrementos van a ser 0. Entonces, tomando incrementos en el modelo, tendremos incremento de I igual a C sub I por incremento de I menos incremento en T sub 0 más incremento de G. Vale, fijémonos ahora que el incremento en los impuestos, al ser igual que el incremento de gasto público, podemos sustituirlo. Vamos a pasar a la página siguiente y entonces vamos a poner ya el incremento en la renta es igual ahora a la propensión marginal a consumir por incremento de I menos incremento de G
que era el incremento en los impuestos, más el incremento del gasto público. Ya tenemos ahora todo en función de la renta y de la producción y del gasto público. Entonces vamos a pasar, agrupando términos, vamos a pasar a la izquierda el incremento en la renta y me va a quedar el incremento de I, factor común de 1 menos C sub I, igual a, si multiplicamos también C sub I por incremento de G y sacamos factor común, me va a quedar lo mismo. Es decir, incremento de G, factor común de 1 menos la propensión marginal a consumir. Es decir, estos dos elementos de 1 menos C sub I se simplifican, con lo cual me va a quedar que el incremento en la producción es igual al incremento de gasto público, que a su vez era igual al incremento en los impuestos autónomos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que ocurre en esta economía, en esta situación. Por lo tanto, como acabamos de ver, las conclusiones son que un incremento de gasto público financiado con el mismo incremento en T sub 0 produce un incremento en la producción o la renta, que es lo mismo, de la misma cuantía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una política fiscal que mantenga el déficit público invariable es capaz de proporcionar un incremento en la renta de la misma cuantía del impulso por parte del sector público. En este caso, fijaros que el multiplicador es igual a la unidad, es decir, como el incremento de I es igual al mismo incremento 1 por el incremento de G, el multiplicador del gasto público es igual a incremento de I entre incremento de G, que es igual a 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado. Es igual a la 1. Bueno, para ver el efecto gráfico de la política fiscal financiada con impuestos que origina el mismo incremento en la renta que en la demanda agregada, vamos a partir de esto que ya hemos obtenido analíticamente y vamos a dibujar el equilibrio inicial entre la demanda agregada inicial, que toma los valores iniciales de consumo, inversión y gasto público, con la bisectriz de 45 grados, que nos indica los puntos de equilibrio entre la producción y la demanda agregada. El punto inicial de equilibrio de la economía se encuentra en I sub 0, en este punto de corte, donde lógicamente el valor de la renta debe ser igual al de la demanda agregada. Bueno, vamos ahora a aplicar por partes las dos políticas, la de gasto y la de los impuestos. Si solamente tuviéramos la política de gasto público, la demanda agregada se desplazaría hasta este punto de aquí arriba. Teniendo en cuenta la demanda agregada inicial, sumaríamos el gasto público nuevo, lo que se incrementara, y entonces obtendríamos este punto de equilibrio. Pero este punto de equilibrio no sería el definitivo, porque sabemos que también estamos haciendo una política financiada con impuestos, por lo tanto debemos tener en cuenta el efecto de los impuestos. Es decir, la demanda agregada nueva será la que tenga en cuenta el valor inicial de la demanda más el incremento de gasto menos el efecto de los impuestos sobre la demanda, que está filtrado por la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, la demanda agregada final, que va a lograr el equilibrio final de la economía, es esta segunda demanda agregada, la demanda agregada doble prima. Entonces, en el punto de corte con la bisectriz de esta segunda demanda agregada es donde tendremos el equilibrio final de la economía. Por lo tanto, I sub 1 se consigue en este punto, igual que es el mismo valor para la demanda agregada. Hay que notar algo importante, y es que, naturalmente, la distancia esta de la demanda agregada inicial a la demanda agregada final,
La distancia AB es la misma que la distancia entre I sub 0 e I sub 1, porque lo sabemos, que la demanda agregada y la producción cambian en lo mismo, en equilibrio son iguales. Pero también debe ser esta misma distancia la misma que hayamos tenido que incrementar el gasto público. Es decir, la distancia esta de A a B en la demanda agregada intermedia, de alguna forma, en la que solamente hemos tomado el incremento de G, este incremento en la demanda debe ser esta distancia la misma que hay aquí de A a B y la misma que hay aquí de A a B, porque sabemos que esta política fiscal combinada produce un efecto final que es el mismo que el del incremento de gasto público. Por lo tanto, estas tres distancias deben ser iguales.